Señor presidente Álvaro Uribe Vélez, muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días a usted, a sus compañeros en la hora de la verdad, apenado, porque había quedado confuso. Le había entendido al amigo de Mar que era para el lunes, pero estamos listos, me perdone esta demora. Bueno, si usted lo entendió es porque era así y de Mar es el que está equivocado. Somos nosotros quienes pedimos disculpas. Señor presidente, estamos hablando de mesa de conversaciones y el otro dice mesa de negociaciones y el país pues pendiente de cómo se desarrolle eso y cómo son los 13 puntos de los que marchan en las calles de Bogotá, porque en las otras ciudades del país ya se aburrieron de marchar, ya la gente se aburrió de ese tema. Pero los grandes problemas nacionales, ¿qué pasa con el tema del narcotráfico? Que mientras haya narcotráfico tendremos violencia, tendremos corrupción, tendremos el desastre de las ollas del microtráfico en las ciudades. Presidente, ¿quién habla de ese tema? ¿Dónde está ese tema entre los más urgentes que tiene el país? Bueno, vamos a ver qué resultado da lo que han hecho en la erradicación manual este año, porque se ha hablado de una erradicación de 80.000 hectáreas, hay que ver cuánto ha sido la resiembra, y es urgente, sí, doctor Fernando, poder avanzar hacia la fumigación. Ojalá el gobierno rápidamente pueda empezar la fumigación. El otro tema es, el gobierno ya tiene la autorización legal para poder gastar unos recursos en la protección del bosque. Usted recordará que ese programa de 200.000 familias guardabosques ayudó mucho a disminuir el narcotráfico. ¿Por qué? Porque se le pagaba a esas comunidades campesinas para cuidar el bosque, mantenerlo libre de drogas, eso lo vigilaba Naciones Unidas. Ayer la senadora Paloma Valencia logró sacar en primera vuelta una reforma constitucional para darle un tratamiento especial a toda la Amazonía colombiana, que incluye esa materia. El tema sigue siendo muy dramático. Vamos a ver qué ha pasado con ese esfuerzo que ha hecho el gobierno en la erradicación manual y confiamos que rápidamente el gobierno implemente la fumigación. La fumigación aérea, dice usted. Sí, señor. La fumigación aérea, por ahí le llegan a uno videos. En estos días recibí un video de un tractor de oruga que se mueve bien en pendientes y que destructor de esas maticas de coca, y que lo pueden accionar, lo manejan a distancia, o sea que no va tripulado y hay menos riesgos. Pues hay riesgos de que dañen el aparato con una bomba, pero no habría riesgos de vidas porque lo manejan a control remoto. Bueno, presidente, lo que se está diciendo es que la recuperación que hacen estos bandidos de sus plantíos es tan eficiente que en últimas con la erradicación manual no sacamos nada. Y es que siempre va más rápido un avión que unos erradicadores echando machete y unos policías echando machete a unas matas de coca. Y presidente, el tema económico que viene prendido de este asunto no ha sido motivo del debate que mereciera el libro maravilloso de Andrés Felipe Arias que se llama Cocaína, estabilizador macroeconómico colombiano 2015-2018. El impacto de la caída del precio del petróleo lo absorbió el crecimiento en la producción de cocaína, y esto está demostrado con gráficos, con cifras oficiales. Estamos dependiendo de la cocaína y la cocaína es lo que le da equilibrio a una economía colombiana que tiene un sector externo enormemente debilitado porque las exportaciones se vinieron al piso, presidente. Esa visión, ese tema que debiera ser el gran tema de discusión en todas las mesas, ¿por qué no se menciona? Sí, doctor Fernando, no, yo creo que la preocupación existe. Hay algunos sectores políticos del país que subestiman el problema. Para nosotros es una preocupación de primer orden. Pero yo empezaría por esto.
cuando en su compañía empezamos el gobierno, algunos economistas hablaban que esa economía ilegal representaba el 5% del PIB. A los mismos les pregunté al terminar nuestro gobierno y dijeron que ya era desestimable. Ahora se está hablando nuevamente que representa un 1.8 del PIB, o sea que representaría 18 billones de pesos, lo cual es sumamente grave. Ahora, ¿qué ve uno? En una discusión esta semana en el Senado yo presentaba la siguiente cifra. No le voy a dar todas las cifras porque sería yo bastante cansón. Desde el año 2003, uno observa lo siguiente. Se cayó la inversión. La inversión había subido del 2012 al 2013, había subido del 16 al 27, 28, casi 30%. A partir del 2013 se estanca. ¿Y qué produce el estancamiento? Yo creo que el acuerdo con la FARC, los anuncios que se hacían, produce ese estancamiento. Todavía no se había caído el petróleo, la elevación desmesurada de los impuestos en la administración Santos. ¿Qué efectos produjo eso? Se paró la creación de empleo, se paró el crecimiento de la economía. Nos pusimos con crecimientos de la economía del 1.8, del 1.9, unos crecimientos totalmente anémicos. Y se paró la reducción de la pobreza. Entre el 2012 y el 2013 la pobreza bajó, en el gobierno nuestro bajó del 50-52 al 37. Y en los primeros 3 años del gobierno Santos, con la continuación de esas políticas, bajó al 27. En eso se estancó. Y encuentra uno lo siguiente, doctor Fernández. Una empresa que paga impuestos en Colombia tiene que pagar más o menos el 70% del ingreso. En México el 53%, en Perú el 36%, oiga, en Chile el 34%. América Latina el 46.7%, no obstante que América Latina está distorsionada por 2 economías con unos gravámenes muy altos, la de Bolivia y la de Argentina, que están alrededor del 80%. La OCDE, que nos gusta tanto compararnos ahora con la OCDE, en 39.8%. Esta reforma tributaria es necesaria para que el país pueda recuperar alguna competitividad. Y si se aprueba, no baja esto suficientemente, por ejemplo, al promedio latinoamericano. Bajaría la carga del 70 al 54, pero sí empieza a recuperarle competitividad a la economía colombiana. Ahora, yo lo dije en la administración Santos, voy a leer con total detenimiento el libro del doctor Andrés Felipe Arias, lo que a Colombia le engañaron en la administración Santos, con unos consumos y con unos avances de la economía que no eran reales, y yo estoy plenamente de acuerdo con el ministro Andrés Felipe. La administración Santos puso las cifras de la economía ilegal a salvar la economía colombiana. Salvaron la economía colombiana, es un corrector económico, es el texto y el contenido del libro de Andrés Felipe Arias que debiera ser motivo de discusión, pero el Banco de la República no dice una sola palabra sobre el particular. Y presidente, el sector externo de la economía, por Dios. La noticia de hoy es que por exportaciones de carbón vamos a perder $2.000 millones en el año y tenemos un déficit de $1.500 millones mensuales con cifras de terminando septiembre. Esto es un desastre. El déficit en cuenta corriente va a llegar a ser inmanejable y las exportaciones quietas, presidente. No hay ninguna recuperación en las exportaciones que no sean las tradicionales como hace 100 años.
Que yo recuerdo cuando estudiaba economía hace tantos años, imagínese, años 62 y 63 y 64, estudiando economía en la Javeriana, nos hablaban de las exportaciones, ¿de cuáles? De café, de petróleo, algunas exportaciones de banano, después se sumaron las exportaciones de flores y ahí nos quedamos. Tenemos un desastre en el sector externo de la economía. ¿No lo ve usted así, presidente? Doctor Fernando, ahí tengo, primero, comparto sus preocupaciones y agrego dos comentarios. Uno, de mucha preocupación. Hay una enorme caída del comercio mundial. Y uno segundo, que es positivo. El crecimiento de inversión de Colombia este año del 24-25% es promisorio. Y ha habido un crecimiento del 8% en importación de bienes de capital. O sea que esa balanza negativa a la que usted alude, que es verdad y preocupa, de todas maneras tiene un factor que le daría a uno alguna tranquilidad, que es el peso de los bienes de capital. Pero uno ve un mercado internacional sumamente deprimido. Sin embargo, yo confiaría que si esta reforma tributaria se aprueba con una norma muy significativa, que es la de permitir que el IVA que se paga por los bienes de capital se pueda deducir como un costo en el año inmediatamente siguiente, eso puede ayudar muchísimo a que lo que empezó este año, que es el reequipamiento de las empresas, que ve doctor Fernando. El carbón. La situación del carbón es muy dramática, porque este país tiene mucho carbón y el carbón se llenó de enemigos en el mundo. Imagínese usted que para las últimas subastas de energía que ha hecho Colombia, no ha habido entidades financieras que ofrezcan financiación a quienes quieran instalar en Colombia plantas de generación con base en carbón. Yo creo que ahí estamos nosotros enfrentados a un problema grave, que es la desaceleración del consumo del carbón en Colombia, del consumo de carbón en el mundo, por todos los temores ambientales. Yo diría que en materia energética el país está avanzando hacia sustitutos. La ministra de Minas ha informado que van a dejar instalada una capacidad y una potencia de 2.500 megas de energía solar y energía eólica. Lo que me preocupa es la sustitución de los dólares del carbón. Se había pensado en el país en unas plantas de generación en Boca de Mina. El gobierno no se alcanzó a adjudicar 2 en el sur del departamento de Córdoba, donde hay unas minas de carbón con pocas posibilidades de exportación, allí en Puerto Libertador. Hoy hay una tecnología que se llama ultracrítica, que la tendrían que aprobar los ambientalistas y que permitiría una generación de energía con carbón sin lanzar al espacio residuos contaminantes. El carbón tiene un problema universal de bloqueo ambiental que tiene que poner a Colombia a pensar cómo vamos a resolver esa dificultad. Presidente, esa dificultad corre de la mano del tema del narcotráfico, pero también hay otro tema fundamental que es la producción petrolera. Presidente, gústenos o no nos guste, un poco más de la mitad del total de las exportaciones de Colombia provienen del petróleo. Sin el petróleo no somos nada y estamos a punto de que se nos agoten las reservas petroleras y nuestra esperanza está en el fracking. Y con el fracking hay posiciones más o menos ambiguas y que se van a hacer estudios piloto, pero que no se hacen estudios piloto porque hay dificultades con los ambientalistas y nos vamos a quedar sin petróleo y si nos quedamos sin petróleo el país no es viable, presidente. No es que se nos reduzcan las exportaciones, es que no somos viables sin petróleo y estamos a nada de perder la autosuficiencia petrolera y la capacidad exportadora de petróleo.
Presidente, el fracking, por Dios, el fracking está inventado y está inventado para que respete el medio ambiente y tenemos ya probadas posibilidades de exploración y explotación de petróleo con base en el fracking, como lo está haciendo los Estados Unidos, que se convirtió en el primer país exportador de petróleo del mundo, productor de petróleo en el mundo. Su visión sobre ese tema del fracking, presidente. Doctor Fernando, usted recuerda que cuando nosotros llegamos al gobierno, Colombia estaba explorando 9, 10 pozos de petróleo al año, con las medidas que se tomaron, que no las voy a recordar. El país subió a 130. En el gobierno Santos eso se bajó, 30, 40 pozos, y se estancó la reposición de reservas. Entonces, cuando el país venía aceleradamente haciendo descubrimientos, reponiendo reservas, lo que pasó fue que se estancó la anexión de reservas. Entonces llegamos a la situación de que el país tiene petróleo para 8 años, gas puede tener para un poquito más. Yo confío en el esfuerzo exploratorio que está haciendo el gobierno. La ministra y el director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, el buen amigo, el doctor Morelli, han tenido éxito en la adjudicación de unos bloques, en las subastas para esos bloques. Confiemos que eso dé buenos resultados. Segundo, el fracking. Han tenido unas dificultades enormes derivadas de los organismos de control, de la jurisdicción contenciosa. Yo he escuchado a la ministra decir que tienen que insistir en los pilotos, y me parece que hay que crearle una gran conciencia a la juventud colombiana, porque este discurso contrario, que dice que subestima el petróleo, no ve lo siguiente: no hay un hogar europeo que no tenga gas. El continente que más respeta el medio ambiente. En Colombia nos faltan 5 millones de hogares por conexión al gas natural. ¿Cómo vamos a hacer si no crecemos las reservas de gas? Está muy bien la energía eólica, la energía solar, la apoyamos, tiene hoy todos los estímulos tributarios. El país, con una potencia instalada de 18.000 megas, va a tener 2.500 de estas energías, un gran paso, pero el país no se puede olvidar del petróleo. ¿Qué hacemos en 8 años que nos digan no hay petróleo? Ahora todos los días se van encontrando maneras de utilizar el petróleo de tal forma que no haga daño ambiental. Allá hay un gran problema con una desorientación de la juventud. Y hay que decirle a la juventud, sí, hagamos todo el esfuerzo por las energías alternativas. Hagamos todo el esfuerzo para que el carbón pueda generar energía con plantas ultracríticas, que no envíen residuos ambientales al espacio. Hagamos todo el esfuerzo para que el uso del petróleo no sea contaminante, para exigir los vehículos eléctricos, etcétera. Pero pensemos el problema que el país tendría en 8 años sin petróleo y en 8 o 10 años sin gas, con una balanza cambiaria bien difícil, teniendo que comprar petróleo en el extranjero, teniendo que comprar gas, y con 5 millones de hogares colombianos sin conexión al gas. Ahí tenemos una gran dificultad con sectores juveniles, con el profesorado universitario, etcétera, que tendrían que mirar mejor las cifras y las posibilidades. Tarea muy difícil, doctor Fernández. El discurso de los sectores contra lo que llaman ellos la economía extractiva es un discurso demagógico y un discurso muy efectista y muy desconectado de la realidad. Pero cuyos efectos conducen a que el país no sea viable. Así de fácil. Colombia sin petróleo no es viable. Usted nos habla de 8 años de reservas de petróleo. Pues usted está mucho mejor informado que nosotros. Las cifras nuestras nos dan para 5 o 6 años de reservas de petróleo. De todas maneras, en términos de exploración y de explotación de petróleo, eso es muy poco. No cabe ninguna duda. Presidente, estamos enfrentando en este sector externo de la economía
a un problema gravísimo que es el problema del endeudamiento. Cada vez tenemos que hacer más esfuerzo para servir la deuda contra una situación fiscal que no es halagadora. Y tenemos el problema de las pensiones, que parece ser una mala palabra y que no se puede tocar. Y resulta que las pensiones tienen un peso gigantesco sobre la situación fiscal del país. Presidente, ¿por qué no discutimos con sinceridad esos temas y por qué no decimos el país se endeudó mucho más allá de lo posible? Juan Manuel Santos multiplicó por 2 la deuda que venía desde Simón Bolívar hasta terminado el gobierno suyo. Lo duplicó Santos en 8 años. Y esa plata hay que pagarla y esa deuda hay que servirla. Y el tema pensional es un tema endemoniado con una población que está viviendo más, lo que significa que los pensionados estarán pensionados por más tiempo y cada vez hay una proporción mayor de ancianos que no tienen ningún recurso pensional. ¿Su parecer sobre estos temas, presidente? Doctor Fernando, el tema del endeudamiento y el tema pensional. Santos, ministro, dejó el endeudamiento del sector público no financiero, el Estado consolidado del 56%, del 55%. Nosotros lo bajamos al 43%. Santos, presidente, dejó el endeudamiento nuevamente en el 56%, con unos compromisos de gasto público enormes, toda esa proliferación burocrática. ¿Qué ha hecho el actual gobierno en materia de gasto público? Hay un ahorro de 3 billones. Yo creo que habría que complementarlo eliminando entidades. Por ejemplo, con Andrés Felipe Arias y el doctor Carlos Gustavo Cano, nosotros pasamos de muchas entidades del sector agropecuario a una, el INCODER, de 2.800 empleados a 600. Después crearon la Agencia de Desarrollo Agropecuario, la Agencia de Tierras, la Agencia de Restitución del Territorio, como 4 agencias más. Una proliferación burocrática tremenda. Y eso se repite en muchas partes del Estado. Yo creo que al buen resultado de ahorrar 3 billones en lo que incide la eliminación de la mermelada y austeridad en muchos rubros, por ejemplo en publicidad, yo creo que hay que sumarle la eliminación de unas entidades. Ojalá el gobierno pueda hacer esa reforma administrativa. El otro tema, entonces, por el lado del gasto público, esos controles, no obstante que hay presiones. Mire, este año nosotros tuvimos un problema político muy grave porque en todos los municipios colombianos reclamaban vías terciarias. Y este año pasó el presupuesto sin desembolsar para vías terciarias. Hay unas presiones de gasto público que hay que atender. Yo creo muchísimo en que se combinen austeridad y crecimiento. Por eso me parece muy importante que el país no se conforme con el 3-2. Esta reforma tributaria apuntaría a que el país en unos pocos años vuelva a crecer al 4-5. Pero yo no puedo dejar de manifestar esta preocupación. Y ya que con usted se puede discutir cómo se debería estar en una cátedra universitaria. Lo siguiente, en esa materia de crecimiento y de ahorro, un sector político colombiano empeñado en que no puede haber los estímulos. Los quitaron en el gobierno anterior. Lo llama, todavía leo en la prensa tradicional, que los estímulos son gabelas a los ricos. Cuando, por ejemplo, lo que se dice hay que explicarlo muy bien y pido a los oyentes que compartan con nosotros, que lo reproduzcan, que por ejemplo el estímulo del IVA, ¿cuál es? Si una empresa compra un bien de capital para expandirse por 100 pesos y pagó 19 de IVA, puede en la declaración de renta prestar como gasto los 19 de IVA. Es lo normal y eso ayuda enormemente. Esos 19 puntos, esos 19 pesos por cada 100 ayuda enormemente a que el país se pueda dotar de todos los equipos que se requieren para que la economía vuelva a despegar.
Pero el tema de confianza es muy delicado. Esta semana oía yo unos discursos muy agresivos en el Congreso. Por ejemplo, contra lo que fue nuestra ley de estabilidad, que la derogaron. Esa ley era una ley de confianza. La tramitamos con el ministro Jorge Humberto Botero. Que decía, permítale al Estado firmar contratos con los empresarios. Si usted me invierte tanto en Colombia, le damos 20 años de estabilidad tributaria. No era perdonarle los impuestos, era garantizarle estabilidad. Entonces, en los 8 años anteriores desmontaron los estímulos y crearon una gran desconfianza. La primera ley tributaria de hace un año del presidente Duque es una ley que tiene aspectos muy importantes para que Colombia vuelva a recuperar competitividad en la atracción de inversión. La derogó la Corte, con todo el respeto por la Corte, me parece una sentencia política. Cuando uno lee el salvamento de voto del doctor Carlos Bernal, encuentra que no había razones para declarar esa inexequibilidad. Entonces, ¿qué dirá el inversionista? Traté de volver a creer en Colombia, sin embargo quitan esa ley. Si esta reforma se aprueba, hay una posibilidad de recuperar algo de esa confianza de inversión que votaron, que perdieron. ¿Qué tal que no se apruebe? El país está jugando con la confianza de inversión. Yo espero poder decirlo la semana entrante en el Congreso de la República. Esta semana en ese debate de una serie de cifras, la semana entrante quiero apelar a ese concepto. Vamos a seguir perdiendo en la confianza de inversión en Colombia. Esa es la pregunta, doctor Fernández. Esa es una pregunta fundamental, presidente. Estamos llenos de temas esenciales que lamentablemente no se tocan. Usted dice que esto aquí se puede discutir como en la academia, como debiera ser en todo el país, discutir con vehemencia, pero con argumentos y con seriedad y con profundidad, porque los temas nacionales son muy graves. Habíamos hablado del tema pensional, tenemos para tratar muchísimos temas, presidente, porque la situación del país no es una situación tan afortunada como lo dice la CEPAL, olvidándose de la participación que en nuestro crecimiento tiene la cocaína. Presidente, nos estamos jugando mucho con la ley que se llamó primero de financiamiento, después reforma tributaria y ahora ley de crecimiento. Uno parecería entender que ya Cambio Radical está con el proyecto y con eso habría una mayoría muy ajustada, muy apretada, muy peligrosa, pero una mayoría. Pero ahora viene el partido de la U y el gobierno le promete las famosas 16 curules que llaman curules de las víctimas y que terminarán siendo curules para las FARC. Ese es el precio del partido de la U entrando al gobierno a exigir ministerios, que es en últimas en lo que todo se concreta, presidente. Vamos a tener un gobierno donde participen todos los partidos, porque detrás vendrá el Partido Liberal también con sus exigencias. La visión que usted tiene, usted que ha sido el luchador de esta causa en el Congreso, ¿cómo lo ve, presidente? La ley que se llama de crecimiento. No, la ley de crecimiento yo la apoyo totalmente, doctor Fernández. Y ayer le decía a algunos colegas liberales en el Senado, les explicaba lo que acabo de repetir en la hora de la verdad sobre el tema del IVA a los bienes de capital, que no es el tal cuento del IVA a los ricos, que el regalo a los ricos, no, es decir, usted me trae una máquina, le costó 100 pesos, tiene que pagar 19 de IVA, el año siguiente cuando presente la declaración de renta, usted resta esos 19 pesos de IVA como que fueran un gasto. El otro tema, yo le declaro al gobierno nacional unos impuestos por 100 pesos, pero le pagué a la ciudad de Bogotá 50. ¿Qué dice la reforma? La reforma dice, la pequeña empresa puede restar esos 50 de los 100 que le tiene que pagar a la nación. Entonces ya diría, como le pagué 50 a Bogotá por ICA, no le voy a pagar a la nación 100, sino 50. Puede restar esos 50. La mediana y la gran empresa puede restar los primeros años la mitad y después el 100%. Entonces alguien me decía, es que una de las reformas del presidente Trump puede decir, los empresarios no pueden restar lo pagado a los estados.
porque eso lo que ha llevado es a que los estados se disparen, se excedan en impuestos. Aquí no ocurre eso, porque aquí está muy reglado por la ley del tema del ICA. Y yo sí quiero decir, ojalá uno pudiera tener un diálogo con quienes tanto se oponen a esto. Mire, si no, la reducción de la tarifa del 33 al 30 es buena, pero no es muy significativo. En esta reforma lo que es significativo, para que baje la tasa efectiva del 70% al 54%, es lo del IVA a los bienes de capital y que se pueda restar lo que se le paga por ICA a los municipios del impuesto nacional que uno declare. Eso es una urgencia. Ahora, ya el otro tema, el de los nombramientos. Doctor Fernando, yo he sido totalmente respetuoso de la autonomía del gobierno. Lo que quiero decirle es, yo no he escuchado nada de que haya un compromiso con el gobierno con las 16 curules. Lo que escuché ayer en el Congreso es que unos 10 senadores de la U apoyarían la reforma tributaria y 4 no la apoyarían. Eso fue lo que escuché ayer. Bueno, presidente, coincide eso con el anuncio que hace el gobierno a través del señor Ceballos de que apoyaría o lanzaría un proyecto para las famosas 16 curules por las que ha combatido tanto el señor Roy Barreras y que nos han parecido un desastre, porque no terminan siendo curules para las víctimas, sino para los miembros de las FARC. En todo caso... Que eso no se apoya, doctor Fernández. Dimos una lucha muy grande en el Congreso. Fue lo único que pudimos, de lo poquito que pudimos medio atajar de ese nefasto acuerdo del gobierno Santos con la FARC. Yo estoy diciendo, un país que necesita disminuir el Congreso, un país que necesita por lo menos congelar el salario de los congresistas, ¿cómo le va a sumar ahora 16 curules? Y 16 curules, muchas de las cuales se eligen en zonas que están controladas por grupos criminales. A mí me parece sería otro retroceso. Pues lo dice Miguel Ceballos, comisionado de paz, que el gobierno impulsará la ley en el Congreso. Los 16 escaños hacen parte de lo que pactaron el Estado y las FARC en el acuerdo de paz, es lo que ahora están diciendo. Y entonces ahí tenemos esa situación con el partido de la U. Pero por las cifras, presidente, inclusive por las cifras que usted da, la ley de crecimiento parece un hecho, que solamente es cuestión de tiempo para aprobarla, con cambio radical, más estos votos del partido de la U, y probablemente el partido liberal llegará haciendo algunas exigencias, pero esto parece que va a ser aprobado por una gran mayoría, ¿no le parece, presidente? No, doctor Fernando, yo estoy preocupado, porque usted sabe que hay 4 senadores de la U que, hasta donde entiendo, han dicho que no la votan. Y, por ejemplo, ayer se desbarató el quórum en el Senado. Quiero hacerle llegar este mensaje a los congresistas liberales. Ellos participaron activamente en la ponencia. Muchos de los puntos de la ponencia los presentaron ellos. Quiero destacar uno. Que una empresa que contrate un joven de 18 a 28 años de edad, si ese muchacho le costó 10 millones de pesos en el año, la empresa pueda restar de los gastos o sumarle a los gastos, restar de los ingresos, pueda restar. Si el muchacho le costó 10 millones, pueda restar 12, o sea, el 120%. Pero también quiero decirle a los oyentes algo. Miren, el presidente Duque recibió un problema económico y social muy grave. Yo nunca estoy de acuerdo que no se hiciera el corte de cuentas, porque unos sectores de la prensa nacional decían, eso es polarizante. Eso era decirle la verdad al país. Lo hizo Ernesto Macías cuando posesionó al presidente Duque. Yo creo que faltó ese corte de cuentas para que el país supiera a cabalidad que se recibió. Y se recibió un descontento social muy grande que tapaban con la palabra paz, paz, paz. Y vino lo que se esperaba, lo que estábamos esperando, por lo que veíamos en inversión y en crecimiento. Un tremendo rezago en
un tremendo rezago que después se expresó en desempleo. Y a eso se le sumó, eso se le sumó al descontento. Entonces hay, fuera de aspectos de grupos armados, de aspectos externos, etcétera, hay un descontento social. Nosotros en el Centro Democrático celebramos que esta reforma, primero, le da un tratamiento diferencial muy generoso a la pequeña empresa. Una empresa que genere ingresos hasta 2.700 millones al año tendrá una tarifa entre el 2 y el 13%. No pagan más por más conceptos. Eso ayuda muchísimo. Hay unos estímulos para que las empresas de economía naranja los primeros años no paguen impuestos, después la mitad, los otros 5, etcétera. El estímulo que ya se reglamentó porque salió en el plan de desarrollo para zonas como Cúcuta, que puede ayudarle mucho a la economía. Y celebro estos tres. Primero, se les disminuye a las pensiones de abajo, a las pensiones de menores ingresos, paulatinamente se les disminuye la cuota de salud. Uno, segundo, 3 días sin IVA. Eso, el que quiera beneficiarse en un almacén tiene que tener la factura electrónica, ayuda a formalizar. Y lo otro, la devolución del IVA a los más pobres. Cuando el gobierno nuestro adoptó la decisión de que se devolvería a los consumidores 2 puntos del IVA si lo pagaban con tarjeta de crédito, los ciudadanos no creyeron y eso se hizo efectivo y funcionó bien. Yo creo que por tarde en marzo, si el país lograra aprobar esto e hiciera un piloto en marzo, yo creo que eso ayudaría mucho a que Colombia vaya resolviendo desequilibrios sociales. Yo sigo insistiendo en la reducción de la jornada de trabajo y en la prima adicional. Aquí hay un discurso de odio de clases tremendo. Esta madrugada leía yo a los resultados ingleses que me dejaron contento y eran inesperados, doctor Fernando, la victoria de Boris Johnson. Y estaba leyendo su discurso hace unas horas en Londres, agradeciéndole a los votantes por su victoria. Aquí tenemos un problema de discurso de odio de clases que nos está llevando y nos pueda llevar, uno no sabe a qué caos. Nosotros estamos apelando a esos equilibrios que siempre hemos propuesto. El equilibrio de apoyar a las empresas, apoyar a los trabajadores, súmele el tema ambiental, etcétera, etcétera, lo que llamamos la economía fraterna. Yo creo que Colombia tiene que insistir en esto. Esto no es oponer el statu quo al discurso de odio de clases de esos sectores extremoizquierdistas. Yo creo que lo que le tenemos que oponer es la economía fraterna. Difícil momento, doctor Fernández. Yo creo, a ratos pienso que yo tengo carnadura de burro, con tantas dificultades y seguir la batalla, pero usted estimula a seguirla. No sabe cuánto lo apreciamos y cuánta gratitud le debemos. Me gustaría que pudiera entrevistar a el equipo del Ministerio de Minas. Yo no lo conocía. Me parece que han hecho una muy buena tarea. La señora ministra, este muchacho Diego Mesa Puyo, yo no lo conocía. Un hombre muy joven, de una familia de Medellín. Pasó varios años en el extranjero y nuestro buen amigo el doctor Morelli en la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Porque esa preocupación suya es muy pálida y vamos a ver si lo que ellos están haciendo alcanza a superar estas dificultades o no un problema. Una gran obstinación nacional contra el fracking, sin ver lo que puede pasar si se nos acaba el petróleo y el gas. Señor presidente, como siempre, inmensamente agradecidos con usted. Nosotros ya hemos hablado con estas personas del Ministerio de Minas. El doctor Mesa es un buen amigo de esta casa, del doctor Morelli ni se diga. Estamos pendientes de ese tema porque son los temas esenciales del país. Y sobre el odio de clases, pues no se le olvide que esa es la quinta esencia del programa comunista, la lucha de clases. Hay que odiar. Y el odio ya sabemos que no conduce sino a la destrucción de las comunidades. El comunismo se acabó en el mundo precisamente por su mensaje de odio y por su ineptitud para resolver los problemas de la gente. Y aquí estamos empeñados en restablecer
esos programas sobre la base del odio de clases. La fraternidad, la comprensión, el respeto de los unos por los otros, esa es la esencia de una sociedad cristiana y de una sociedad liberal capitalista como debe ser esta. Presidente Álvaro Uribe, usted no sabe cuánto agradecemos su presencia. Si no nos conversamos otra vez este fin de año, nuestros parabienes, y que el niño que nace en el pesebre nos traiga eso, nos traiga amor, fraternidad, comprensión de los unos por los otros, porque para eso vino Jesús al mundo, para reemplazar la violencia por amor, presidente. Usted siempre lo ponía a uno a pensar. Le voy a echar cabeza este fin de semana para hablar en el Congreso, el día de la reforma tributaria, solamente unos minuticos sobre un tema, confianza. Cifras las hemos venido dando. Yo he procurado revisarlas, renovarlas, actualizarlas. Pero yo creo que ese tema de la confianza es muy importante. Y el de la fraternidad. Usted sabe un problema, doctor Fernando. Muchas universidades colombianas, estudiantes y profesores, los profesores llenos de odio y le infunden a los estudiantes odio. Entonces, acaban, por ejemplo, con la honra mía destruyen, pero no me dejan ir allá a discutir con ellos. Hombre, ¿para dónde va el país? ¿Para dónde va el país? 2 días salía yo de un hotel, de una reunión. Casualmente estaba con el doctor Germán Vargas ayer hablando de estos temas, de la reforma tributaria, etcétera. Y en la portería había una pareja. Yo me despedí. Yo me he gastado la vida saludando y despidiéndome de los colombianos. A mí me han pagado el sueldo por darle la mano a los colombianos, pero lo he hecho con mucho cariño. Me despedí de quienes estaban en el lobby. Y un muchacho, ya mayorcito, no adolescente, me miró con una rabia y no me saludó. Y le, eso es lo que te está enseñando la paz, hombre. Esa es la tolerancia tuya. Eso es lo que ustedes predican. La niña que andaba con él lo comprendió. Él simplemente apretó más los dientes, muerto de rabia. Así no. De además le pedía yo al Centro Democrático, mire, empezando por mí, argumentos firmes y ecuanimidad. No caigamos nuevamente en provocaciones. Argumentos firmes y ecuanimidad, pero vamos con la economía fraterna a combatir el odio de clases. Economía fraterna contra odio de clases, el pesebre contra la violencia marxista, contra el manifiesto de Marx y de Engels, que es la prédica de la violencia y del odio de las clases. Eso es lo que no puede ser. Donde haya comprensión y donde haya respeto y haya argumentos, aparecerán las soluciones. Presidente Uribe, muchísimas gracias por estar en la hora de la verdad. Bueno, el presidente Álvaro Uribe Vélez. Nuestras redes se coparon, ¿no, queridos amigos? Sí, señor. Siempre pasa, ¿no? Con él sí. Es un éxito esto. Pero qué maravilla es hablar con él de estos temas. Un hombre de Estado de verdad, un hombre que tiene el país en la cabeza, que maneja las cifras como nadie las maneja, un hombre ecuánime, un hombre razonable. Ah, no, Uribe Paraco. Con ese grito y con esa estupidez, ¿para dónde va esto? Por Dios, va a llegar el niño Dios al pesebre. Cambiemos el odio por la fraternidad y la comprensión. Álvaro Uribe Vélez, presidente de la República de ayer, de hoy, de siempre, estaba con nosotros en la hora de la verdad.